Bien, chicos, entonces vamos a comenzar. ¿Se está viendo la diapositiva? Sí, profesora. Sí, ya, bueno, eso. Gracias. A ver. Ya. Entonces, más o menos lo mismo que habíamos hablado, lo que vamos a encontrar tanto en el espacio intracelular como en el extracelular acerca de las osmolaridades, esto ya lo habíamos tocado. A nivel del espacio extracelular, recuerden que vamos a tener mayor cantidad de sodio, mayor cantidad de cloro, también de glucosa. Y dentro del espacio intracelular, mayor cantidad de potasio. Pero al final al cuerpo no le importaba, digamos, la cantidad de iones que iban a haber tanto en el espacio extracelular como en el intracelular, sino dependía más que nada del tema de la osmolaridad, ¿no? Que por cuestiones prácticas nos habíamos quedado en 300 milismoles por litro. Bueno, eso también ya habíamos hablado acerca de las distintas soluciones que en base a la osmolaridad las podemos clasificar en isosmótico, hiperosmótico, hiposmótico. Eh, y en base a los cambios de volúmenes que podríamos encontrar en las células sería hipotónico, isotónico, hipertónico. En caso de las soluciones de cloruro de sodio se van a comportar de igual manera, digamos que si era hipoosmótico era hipotónico, si era hiperosmótico era hipertónico. Por eso que muchas veces nosotros por ahí, si revisamos algunos artículos, leemos, las nombran de frentes como soluciones isotónicas, hipertónicas, hipotónicas, y no tocan tanto el tema de, o la definición de isosmótico, hiposmótico. ¿Sí? Entonces, porque actúan, digamos, de la misma manera. Pero recuerden que no era siempre así. Iba a depender mucho del tipo de solución que nosotros utilicemos. Bueno, eso es lo que ya les enseñé. Bien, por acá también lo mismo con el tema de la urea. Recuerden que, miren, por ejemplo, acá podemos ver de que la urea, el agua, ya, la urea, el agua, vendrían a ser moléculas polares, pero sin carga, ¿no? Entonces yo les había dicho que no significa de que polar sea carga, o sea, sea una molécula con carga, o que apolar sea una molécula sin carga, ¿ya? No es igual a eso. Entonces acá dice, ¿no? Moléculas pequeñas, polares, sin carga, como la urea, el agua, que pueden tener tanto un transporte de difusión simple como difusión facilitada. Está, un ratito, por favor, que estoy recuperando mi esto. Hola, está el audio de alguien Vale. prendido, por si acaso. Bien, y con el tema también de la urea, como les había comentado, cuando tiende a aumentar en la sangre, nosotros podríamos sospechar de un problema, por ejemplo, renal, o un problema de deshidratación, ¿no? Ahora tendríamos que ver cuáles serían esas causas de deshidratación, porque claro, pueden haber como unas deshidrataciones entre comillas fisiológicas si es que los tutores no le dan, no le brindan agua a sus mascotas, ¿no? O le brindan muy poca agua, entonces se van a deshidratar y solo comen comida seca, ¿no? Entonces se van a deshidratar y por ahí la urea podría aumentar. Miren, por ejemplo, a este nivel del túbulo colector vemos, o sea, en la nefrona, a nivel renal, vemos de que ay, la urea se reabsorbe y con ella no solo o sea, no solo se reabsorbe urea, sino también jala agua, ¿no? Entonces, tratando eh, de mantener o tratando de promover mayor reabsorción de agua. Por acá tenemos algunas soluciones que podríamos utilizar en la clínica diaria. Por ejemplo, el más común vendría a ser el cloruro de sodio. ¿Ya? Y el cloro de sodio obviamente lo que contiene es sodio y cloro. Y miren la osmolaridad de 308, entonces es una osmolaridad, digamos, dentro de los valores de osmolaridad normal. Luego tenemos el Ringer lactato, que si se dan cuenta no solo tiene sodio, no solo tiene cloro, también tiene potasio, calcio, lactato. Y este es importante, por ejemplo, porque el lactato a nivel hepático se convierte en bicarbonato. Entonces, si estamos frente a un paciente en donde está entrando o podría entrar en una acidosis, por ejemplo,
un paciente diabético, un paciente con enfermedad renal, le podríamos colocar el lactato, ¿no? El Ringer lactato para tener un poquito más de bicarbonato en sangre. Luego por acá tenemos el Plasma Light, que bueno, tiene sodio, cloro, potasio, magnesio, amonio, acetato, gluconato, o sea, es un poquito ya más, tiene un poquito más de cosas, digamos, para que se asimilan al espacio extracelular. Recuerden que cuando un paciente se deshidrata, ¿cuál de los espacios es, digamos, los espacios o los líquidos es el que empieza a perder? O sea, tenemos líquido intracelular, líquido extracelular. Dentro del extracelular tenemos el intravascular y el intersticial. ¿Cuál de todos estos espacios empieza a perder agua cuando empezamos a deshidratarnos? ¿Cuál creen? El extracelular. El extracelular, ¿ya? Dentro del extracelular tenemos el intravascular y el intersticial. ¿Cuál de estos dos crees que se podría deshidratar primero? Los del intersticio. El intersticio, ¿ya? En realidad, lo que empieza a deshidratarse, de donde perdemos líquido, primero es a nivel intravascular, ¿ya? A nivel intravascular. Entonces, es por eso de que cuando nosotros aplicamos algún tipo de solución endovenosa para poder hidratar, justamente va de manera endovenosa, ¿no es cierto? Para reponer el volumen que se está perdiendo a ese nivel. Y bueno, también si se dan cuenta, o sea, lo que estamos reponiendo es lo que normalmente tenemos a nivel del espacio extracelular en mayor cantidad, que vendría a ser el sodio, el cloro, por ahí un poco de glucosa también se podría reponer. Si se dan cuenta, Ringer lactato, el Plasma Light también tienen potasio, pero en poquita cantidad, ¿no es cierto? Que normalmente a nivel del espacio extracelular encontramos poquita cantidad de potasio. Entonces, lo que nosotros necesitamos reponer en un paciente cuando empieza con una deshidratación es tratar de reponer fluidos y electrolitos que normalmente se encontrarían a nivel del espacio extracelular. Bien, por acá tenemos, por ejemplo, distintas soluciones que las podríamos utilizar en distintos episodios. Por ejemplo, a ver, ya. Tenemos la solución de dextrosa, ¿no? Dextrosa al 5%. ¿En qué situaciones nosotros podríamos utilizarlo? Recuerden que dextrosa al 5% yo les había comentado que era una solución isoosmótica. Esa solución de dextrosa al 5% la podríamos utilizar, por ejemplo, para diluir algunos fármacos que solo se diluyen en dextrosa, por ejemplo, el propofol. Propofol es un anestésico, ¿no? Entonces se diluye normalmente en dextrosa. De ahí podríamos utilizar dextrosa en pacientes que han tenido un ayuno prolongado y especialmente también son geriatras para una cirugía, han tenido ese ayuno prolongado. Entonces también le podríamos colocar por ahí la dextrosa, ¿ya? De ahí tenemos dextrosa ya hiperosmótica. Miren acá, dice al 10, al 50%, que es una dextrosa hiperosmótica. Entonces, ¿en qué situaciones ustedes creen que podríamos utilizar este tipo de solución? O sea, como que darle un shot, ¿no? De una dextrosa potente. Cuando la glucosa está baja. O la glucosa está baja, claro. Cuando tenemos un paciente con hipoglucemia, le tenemos que dar un shot. No viene así como si fuese fluidoterapia, ¿no? Que cae por gotas, no, sino es darle una dosis, digamos, de esta dextrosa hiperosmótica, ¿ya? Para aumentar la glucosa. Luego por acá tenemos el manitol. En caso del manitol, vendría a ser también un azúcar, ¿ya? Es una sacarosa que va a ayudar en procesos de edemas.
¿ok? ¿Qué tipos de edema? Básicamente edema cerebral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que ha sufrido un traumatismo a nivel del encéfalo, que se llaman traumatismos encefalocranianos? Por ejemplo, no sé, se cayó del cuarto piso, fue atropellado, de repente tuvo una pelea con un perro más grande, ¿no? Entonces ha recibido un traumatismo encefalocraniano. ¿Qué es lo que ocurriría en el cerebro? O sea, en el momento de que nosotros tenemos un golpe a nivel del cráneo, ¿qué es lo que estaría pasando? ¿Qué podría ocurrir? Una inflamación. ¿Ya? Una inflamación. ¿Qué más? Algunos vasos sanguíneos se podrían romper. Se pueden romper algunos vasos sanguíneos y hay una extravasación de la sangre, ¿no es cierto? Eso se le llama hemorragia. Si yo tengo una hemorragia, a ver, la sangre normalmente, ¿qué es lo que transporta a los tejidos? O sea, ¿para qué necesitamos que la sangre llegue a los tejidos? Para oxigenar. Para oxigenar, para nutrir, ¿no es cierto? O sea, en la sangre se va a transportar tanto el oxígeno como nutrientes como la glucosa. ¿Y para qué necesitamos de oxígeno, de glucosa a nivel de nuestras células? ¿Para qué sería necesario oxígeno, glucosa? La glucosa para energía, ¿no? Para energía y el oxígeno también para generar energía, ¿sí o no? Para producir ATP, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo por acá mi neurona, ¿sí? ¿Cómo es que se produce la despolarización de esta neurona? ¿Debe entrar algo? ¿Debe salir algo? ¿Cómo se produce la despolarización? ¿Qué necesitaba entrar a la célula para producirse despolarización? ¿Nadie? ¿El ¿No es sodio? sodio? Sodio, correcto. Entonces, necesitamos primero entrada de sodio, ¿sí? Luego se iba a producir una salida de potasio, pero o sea, para que llegue, digamos, a su voltaje negativo, ¿sí? Pero como iba a haber tanta salida también de potasio, eso iba a generar de que haya una hiperpolarización, ¿recuerdan? Entonces, para otra vez equilibrar ese potencial de membrana en reposo, se generaba la bomba de sodio y potasio. ¿Ya? Bomba de sodio y potasio. Esa bomba de sodio y potasio necesita ATP, ¿ok? Entonces, si yo estoy sufriendo una hemorragia a nivel cerebral, va a haber una disminución de la irrigación sanguínea, o sea, va a haber una isquemia a nivel del tejido cerebral. Por lo tanto, no va a llegar oxígeno, no va a llegar glucosa y va a haber una depresión, una disminución en la producción de ATP. Si no hay ATP, la bomba de sodio y potasio no funciona. Por lo tanto, el sodio no puede salir, el potasio no puede ingresar. Entonces quiere decir que el sodio se va a quedar a este nivel, a nivel intracelular. Y el sodio, recuerden que es osmóticamente activo, es decir, que jala mucha agua, ¿ya? Por lo tanto, este sodio que se ha quedado dentro de la célula va a empezar a jalar agua. Jala agua. Y esto va a empezar a producir un edema, ¿no? Un edema a nivel de estas células, o también se conoce como una degeneración hidrópica. Degeneración hidrópica. Entonces, se genera edema de estas células, ¿ok? Entonces, en estas situaciones, nosotros vamos a utilizar el famoso manitol. El manitol, al ser una solución hiperosmótica, es un azúcar, una sacarosa, ¿no? Entonces, este manitol, por acá afuera, es como si tuviésemos
mucha cantidad de esta azúcar, el manitol, por acá afuera, ¿ya? Entonces, el manitol lo que va a hacer es empezar a jalar el agua del agua que estaba retenido a nivel intracelular, ¿no? A nivel del cerebro. Entonces, ¿en qué situaciones se utiliza el manitol? Para esas situaciones en específico, en edemas cerebrales. ¿Por qué no se utiliza otro tipo de solución hiperosmótica? Porque el manitol actúa de manera rápida. Inclusive el manitol solo lo podemos utilizar entre 15 a 20 minutos, porque si no empieza a deshidratar otras partes del cuerpo, empieza a jalar agua también de la región intravascular, intersticial, y eso me podría conllevar a una hipovolemia, ¿sí? Entonces por eso se utiliza entre 15 a 20 minutos el manitol, porque rápidamente jala el agua de donde hay zona, digamos, de edema, y luego lo eliminamos a través de la orina, ¿ya? Entonces, en esas situaciones se utiliza. Luego tenemos otras soluciones ya en base a soluciones de cloruro de sodio, que pueden ser hipotónicas, isotónicas o las hipertónicas. Bueno, las isotónicas, básicamente para mantenimiento, para hidratar al paciente, ¿no? Eso vendrían a ser, digamos, los usos. Acá dice, ¿no? No es para un intercambio de fluidos, es para la expansión vascular, es decir, si yo tengo un paciente que está deshidratado, entonces lo puedo utilizar, o si por ahí tengo un paciente en donde tiene una hemorragia, también lo puedo utilizar. Para reemplazar electrolitos, claro, si estoy deshidratado, entonces generalmente la deshidratación me conlleva también una pérdida de electrolitos, entonces esos serían los usos. Luego tenemos la solución hipertónica o hiperosmótica de cloruro de sodio. Entonces, ¿para qué nos va a servir esta solución? A ver, ya, supongamos que este es un vaso sanguíneo, ¿ok? Cuando yo tengo un paciente en donde ha sufrido ya un corte, supongamos un corte a nivel de un vaso sanguíneo de mediano calibre, entonces está con una hemorragia profusa. Obviamente necesito primero detener la hemorragia, pero también al mismo tiempo otro médico le estará poniendo una vía para colocarle algún tipo de fluido. En estas situaciones, claro, tú le podrías colocar el cloruro de sodio al 0.9%, o sea, la isosmótica, pero el que te va a ayudar más para mantener esa volemia, o sea, ese volumen de sangre y que él trate de mantener una correcta presión sistólica y que el corazón siga trabajando, vendría a ser la solución hiperosmótica, ¿ya? Entonces, estas soluciones son soluciones, digamos, ¿cómo se dice? O sea, de emergencia, pero hay otra palabrita, de rescate, ¿ya? Son soluciones de rescate, que no lo vas a utilizar, digamos, por mucho tiempo. También serán unos 20 minutos hasta parar la hemorragia, hasta que el paciente entre en cirugía, etcétera, ¿ya? O también hasta que se le pueda hacer una transfusión sanguínea, cosas así. Entonces, son situaciones en donde el animal está más en emergencia, en donde sí tiene mayor riesgo de pérdida de su vida, ¿no? En caso del cloruro de sodio al 0.9%, van a ser como que hemorragias no tan profusas, ¿ya? O sea, lo ideal sería utilizar la solución hiperosmótica, ¿ya? Pero ¿qué tal si yo no tengo solución hiperosmótica en mi veterinaria? Bueno, entonces utiliza la de 0.9, ¿no? Pero a lo que voy es de que si tienes esta y estás con el paciente con una hemorragia profusa, entonces utiliza esa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Si yo le coloco de manera endovenosa esta solución hiperosmótica, vamos a poner acá ya, la hiperosmótica de cloruro de sodio, entonces lo que va a hacer esta solución que se encuentra a nivel intravascular va a empezar a jalar agua del espacio intersticial. Jala agua. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es que, como se está perdiendo sangre a este nivel, a nivel intravascular, está bajando la volemia, el volumen, ¿no? El volumen de la sangre. Entonces, al yo colocarle esta solución hiperosmótica, empieza a jalar agua de los espacios
intersticiales. ¿Para qué? Para generar un aumento de esa volemia de manera rápida, de manera eficaz. Como les digo, no es la solución para estos pacientes que tienen las hemorragias, ¿no? Son varias cosas que debemos de hacer. Esto lo mantendrá vivo en unos 20 minutos, pero hay que reparar el tema de dónde está la lesión, parar la hemorragia, hacerle transfusión sanguínea, que entre cirugía, etc. ¿Ya? Pero es la manera más rápida de evitar de que genere una hipovolemia rápida y que entre en un shock hipovolémico de manera rápida. Entonces, por eso que acá dice, es para shift fluid back into, ya, es para mandar como que, o cambiar los fluidos de vuelta a circulación. Dice expansión vascular y también reemplaza electrolitos, ¿ya? Y por último tenemos las soluciones hipoosmóticas. En las soluciones hipoosmóticas, recuerden que íbamos a ver que el glóbulo rojo iba a expandirse, ¿sí? O sea, iba a aumentar de tamaño. Entonces, ¿en qué situaciones nosotros podríamos utilizar eso? Justamente para aumentar el tamaño del glóbulo rojo, pero hay que tener cuidado porque podría generar lisis también. También en situaciones de repente donde nuestro paciente tiene hipernatremia, es decir, aumento del sodio en sangre, y lo queremos hidratar, pero no le vamos a poner una solución hiperosmótica porque si no vamos a aumentar el sodio, y le podríamos colocar la solución hipoosmótica, ¿no? En realidad, yo en mi experiencia nunca he utilizado solución hiposmótica porque también me da miedo a que pueda producir el tema de la lisis, ¿no? Entonces, generalmente o es la de cloruro de sodio al 0.9 o una solución hiperosmótica de cloruro de sodio, ¿ya? De 3 al 5%. Chicos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Ya, entonces vamos a hablar un poquito acerca del hematocrito, que es lo que ustedes han medido en la clase. El hematocrito, si ustedes lo buscan en Google, les va a aparecer, o sea, la definición de hematocrito, que es volumen expresado en porcentaje, volumen de eritrocitos expresado en porcentajes, ¿ya? Pero en sí, volumen no es, porque ahorita nos vamos a dar cuenta, o sea, les voy a mostrar un hemograma un poquito más adelante, que en el hemograma te miden hematocrito, te dan tu dato, y luego te miden tu volumen corpuscular medio. O sea, que en sí sería volumen de los eritrocitos. Entonces, no sería hematocrito, ¿ya? Porque en caso del volumen, miren, por ejemplo, acá se miden femtolitros. Entonces, en sí, el hematocrito no sería el volumen. Cantidad tampoco es, porque la cantidad se mide en microlitros, no se mide en porcentaje. Entonces, ¿qué Michi vendría a ser el hematocrito? El hematocrito en sí es la masa eritrocitaria. La masa eritrocitaria vendría a ser como que el eritrocito tiene, digamos, un cuerpo, ¿ya? ¿Cuánto es lo que abarca cada uno de estos eritrocitos? Si yo junto a todos los eritrocitos, ¿cuánto es lo que abarca en el total de la sangre? Para que me puedan entender. Supongamos que nosotros estamos en clase, en laboratorio, ¿ya? Cada uno de nosotros somos un eritrocito. Si nosotros todos nos juntamos, nosotros vamos a abarcar un área en todo el salón. Todo el salón vendría a ser la sangre, ¿ya? Vendría a ser el plasma. Y todos nosotros, que somos los eritrocitos, vamos a abarcar un área específico del total, que sería la sangre. Entonces, eso vendría a ser mi masa eritrocitaria. ¿Cuánto el conjunto de estos eritrocitos estará abarcando en el área total de la sangre? Eso es hematocrito. Ahora, el hematocrito puede variar de acuerdo a la cantidad de glóbulos rojos y también puede variar de acuerdo al volumen de glóbulos rojos. Por ejemplo, supongamos que somos 20 personas en el laboratorio. Entonces, si vienen 20 más, vamos a abarcar más espacio en el laboratorio. Ahora, ya no lo veamos por la cantidad, veámoslo por el volumen. Supongamos que somos estas 20 personas, pero si cada una de estas 20 personas hacemos esto,
o sea, expandimos los brazos, también vamos a abarcar más espacio, o sea, es como que aumentamos volumen. ¿Entienden? Entonces, por eso que el hematocrito depende de la cantidad, depende del volumen, pero no es volumen específicamente, sino es la masa eritrocitaria que va a estar expresada en porcentaje. ¿Para qué es importante el hematocrito? La importancia clínica es para indicarnos si nuestro paciente está con anemia, está normal o está con policitemia. Policitemia es lo contrario a anemia. ¿Ya? Entonces, quiere decir que si mi hematocrito está bajo, mi paciente está con anemia. Si mi hematocrito está normal, mi paciente está normal. Si mi hematocrito está elevado, está con policitemia. Eso es lo que indica el hematocrito. Entonces, por ejemplo, acá tenemos volumen normal, mejor dicho, masa eritrocitaria normal, que está abarcando más o menos la mitad del total de la sangre. Luego yo tengo que mi masa eritrocitaria ha bajado. Entonces está abarcando menos área en la sangre, ¿no? En el total de la sangre. Quiere decir que estoy con anemia. Luego por acá el hematocrito está abarcando más espacio en el total de la sangre. Entonces quiere decir que está con policitemia. Por ejemplo, acá, miren, supongamos que cada uno de estos son eritrocitos, ¿ya? Bueno, acá yo he puesto perros. Tengo 9 gran daneses y 9 chihuahuas, ¿ya? ¿Quiénes abarcan más espacio? ¿Los 9 gran daneses o los 9 chihuahuas? Los 9 grandaneses. Los 9 gran daneses van a abarcar más superficie, más área, ¿sí? Porque son más grandes. Por acá. Ahora yo tengo 2 gran daneses que son gigantes y tengo 9 chihuahuas. Entonces acá he querido hacer como que, o representar, de que ambos están ocupando el mismo espacio, ¿ok? Ambos están ocupando el mismo espacio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que los gran daneses, al tener mayor volumen, abarcan el mismo espacio que esos 9 chihuahuas, que son más chiquititos. Y miren acá, ya nos llenamos de chihuahuas, o sea, no sé cuántos chihuahuas habrán acá, no sé, ponte 30 chihuahuas versus 2 gran daneses. Es decir, acá como hay mayor cantidad de chihuahuas, están abarcando ahora ellos más espacio, por más que ellos sean más chiquitos, tengan menor volumen, ¿sí? Están abarcando más espacio. Entonces, a lo que quiero llegar acá es de que el hematocrito va a depender tanto del volumen como de la cantidad de eritrocitos. Puede ser que yo tenga un volumen pequeño de eritrocitos, pero si tengo gran cantidad de eritrocitos, va a abarcar espacio a nivel de mi sangre y puede ser que tenga un hematocrito normal. O puede ser al revés, que yo tenga eritrocitos muy grandes, de mayor tamaño, pero poco eritrocitos. Pero de repente esto sirve para que llegue a un hematocrito normal, ¿no? Para que abarque el espacio correspondiente para decirnos de que es un hematocrito normal, ¿ya? Entonces va a depender tanto del volumen como de la cantidad, perdón, de los eritrocitos. Entonces por acá he colocado ejemplos. Supongamos que cada uno de estos son los capilares que ustedes habían hecho en la práctica, ¿ya? Por acá tengo un capilar que es el control, o también podría ser la solución del 0,87% de cloruro de sodio. Y el de acá abajo, que dice 40%, vendría a ser el resultado de mi hematocrito para ese capilar. Vamos a ver acá. Esto que es azul vendría a ser el plasma, ya que en este caso, bueno, lo he puesto azul para que sea el plasma transparente, o sea, un plasma normal. Por acá, si contabilizamos la cantidad de glóbulos rojos, a ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tengo 12 glóbulos rojos. ¿Ya? 12 glóbulos rojos que están abarcando este espacio y esto corresponde a 40% de hematocrito. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces si a esto yo le coloco una solución de 1,87% de cloruro de sodio? Esta solución al 1,87 sería una solución hiperosmótica. Y miren lo que ha pasado. Mi hematocrito ha bajado con respecto al primer capilar. Antes se encontraba en 40, ahora se encuentra en 30. ¿Habrá bajado la cantidad de glóbulos rojos? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No ha bajado la cantidad de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es lo que podría estar pasando para
que haya bajado mi hematocrito? ¿Qué creen? ¿Se ven iguales estos glóbulos rojos? Los glóbulos rojos se han disminuido. Ha disminuido el volumen, correcto. ¿Por qué ha disminuido el volumen? Porque yo al colocarlo, esta sangre, estos glóbulos rojos en una solución hiperosmótica, disminuye el volumen. Porque está saliendo líquido de los glóbulos rojos. Correcto. Como afuera hay mayor osmolaridad, porque el cloruro de sodio al 1,87 más o menos equivale a 0,6 osmolar por litro, hay mayor osmolaridad fuera de la célula. Dentro de la célula, recuerden que se quedaba en 0,3, ¿no? Entonces, el agua empieza a salir, va hacia afuera de la célula, y eso genera que haya una reducción del volumen de los glóbulos rojos, ¿sí? Luego, tenemos cloruro de sodio al 2%, o sea, más hiperosmótica. Y tenemos que nuestro valor de hematocrito sigue bajando. Entonces, efectivamente, acá yo puedo ver que tengo la misma cantidad de glóbulos rojos, no se destruyen estos glóbulos rojos, pero lo que está ocurriendo es de que está disminuyendo su volumen. Y al disminuir el volumen, abarca menos espacio en el total de la sangre. Es por eso que disminuye mi hematocrito. ¿Por qué sigue disminuyendo este volumen? Porque sigue saliendo agua. Es decir, a mayor concentración, o sea, al ser más hiperosmótica la solución, debería de ir saliendo más agua. Es decir, en nuestros resultados de la segunda práctica, yo debería de ver que a medida que va aumentando la osmolaridad, o sea, se va haciendo más hiperosmótica la solución, yo debería de ver que el hematocrito va a ir bajando. ¿Ya? No puede ser de que acá encuentre 30 y acá encuentre 35. Eso no sería un resultado, digamos, adecuado, posible, porque ya estamos viendo de que a medida que la solución se va haciendo más hiperosmótica, se va deshidratando más la célula. Entonces, por ende, va a ir bajando el volumen y por ende va a ir bajando el hematocrito. ¿Ya? Y ahora tenemos, por ejemplo, solución de cloruro de sodio al 0,6%. 0,6% sería una solución hipoosmótica, ¿sí? Y miren acá, tenemos que el hematocrito ahora está más alto. Hace un ratito, o sea, en el control estaba en 40. De ahí con una solución hiperosmótica bajó. Y ahora con una solución hipoosmótica aumenta el hematocrito. ¿Qué es lo que estará pasando acá? ¿Está entrando líquido? Está entrando líquido, correcto. Porque recuerden de que en una solución hipoosmótica, en el EC, en el espacio extracelular, yo estoy teniendo una osmolaridad menor, ¿sí? Y dentro de la célula está en 0,3. Entonces, fuera de la célula, ahorita en este caso estaría en 0,2 osmolar. Por lo tanto, el agua comienza a ingresar y aumenta el volumen de estos glóbulos rojos. Si se dan cuenta, no está aumentando la cantidad de los glóbulos rojos, está aumentando el volumen de los glóbulos rojos, ¿ok? Por eso que abarca más espacio en el total de la sangre. Luego, tengo por acá solución al 0,3%, que es más hiposmótica. Y tengo 55%. ¿Ven alguna diferencia, otra diferencia aparte del tamaño de las células acá en el capilar? ¿Ven otra diferencia o solo el tamaño de las células? En la cantidad, El plasma cambia de color también. El plasma ha cambiado de color, ¿ok? ¿Algo más? en la cantidad de La glóbulos cantidad rojos. de glóbulos. Ratito. Lo siento, pero estoy con gripe y amigdalitis. Ya, muy bien. Entonces me han dicho color del plasma y también la cantidad de los glóbulos rojos. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Antes eran 12 inicialmente, ahora son 8. Entonces, ¿qué es lo que ha podido pasar? ¿Por qué el plasma se observa así? ¿Por qué hay ahora 8 glóbulos rojos? Por la lisis celular, profesora. Muy bien. Por la lisis de los glóbulos rojos. Ha habido una hemólisis. ¿Sí? Entonces, al haber una hemólisis, el glóbulo rojo, ¿qué es lo que transporta? ¿Qué es lo único que transporta? Dentro, el glóbulo rojo. La hemoglobina. La hemoglobina. Y la hemoglobina tiene color, ¿ya?
Entonces, al momento de que el glóbulo rojo se destruye, la hemoglobina sale y va a empezar a teñir el plasma, ¿sí? Entonces, por eso que vemos estos cambios de coloración a nivel del plasma. Por eso que acá, miren, dice HP, ¿no? Que ha habido una hemólisis parcial. ¿Por qué parcial? Porque no todos los glóbulos rojos se han destruido. Todavía me quedan los 8 glóbulos rojos. Es más, esos 8 glóbulos rojos, como han crecido tanto, inclusive están abarcando más espacio que el capilar anterior, ¿no? Que en la muestra anterior. Más espacio, más área. Por eso que su hematocrito sigue aumentando, a pesar de que tiene hemólisis parcial. Luego, en este caso, miren, solución aún más hiposmótica. ¿Qué es lo que ha pasado acá? ¿Qué es lo que ven? ¿Hay alguna diferencia con el capilar anterior? La cantidad de glóbulos rojos. La cantidad de glóbulos rojos, o sea, se han destruido más glóbulos rojos. ¿Qué más pueden observar ahí? ¿Qué otra diferencia podrían encontrar? El color, El plasma está más El color del plasma tiene un color rojo más intenso, ¿no? En comparación al anterior. El anterior era como que un rosado, mientras que acá ya es rojo, ¿sí? Porque eso me está indicando de que ha habido mayor cantidad de hemólisis, ¿no? De mayor hemólisis de glóbulos rojos. Y efectivamente, ¿no? Acá yo veo de que ahora me quedan 4, antes yo tenía 8, pero inicialmente yo tenía 12, ¿no? Entonces, prácticamente a este nivel, digamos, se han lisado 8 glóbulos rojos. Entonces, a pesar de que hay mayor volumen de estos glóbulos rojos en comparación al anterior, ya no me es suficiente para que abarquen mayor espacio, mayor área en la sangre. Y por eso que mi hematocrito baja. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Está ingresando mayor cantidad de agua. Miren, por ejemplo, acá, en la solución al 0.6, supongamos que entraban 3 flechitas de agua, ¿sí? Con una solución más hiposmótica ya no entran 3 flechitas de agua, están ingresando 5 flechitas de agua. Una solución aún más hiposmótica ya no estarán ingresando 5 flechitas de agua, estarán ingresando 8 flechitas de agua, ¿no? Entonces, cada vez va ingresando más volumen de agua a medida que se va haciendo más hiposmótica. Y luego tenemos una solución aún más hiposmótica. ¿Qué es lo que ven acá? hemólisis Ya no hay total. más glóbulos alto rojos. de plasma. Hemólisis total, ya no hay nada de glóbulos rojos, ¿no es cierto? O sea, ya no soportaron los glóbulos rojos la entrada de agua, la entrada masiva de agua, entonces todos se han lisado. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos de observar también en la segunda práctica, donde utilizamos mayor cantidad de soluciones de cloruro de sodio hiposmóticas, ¿ya? Deberíamos de ver esto, o que aumenten el hematocrito, o que aumente el hematocrito más una hemólisis parcial, que baje el hematocrito más hemólisis parcial y que haya una hemólisis total. Y todo debe de ser congruente, ¿no? Es decir, si por acá yo veo, supongamos, ¿no? Que acá me salió 50% más hemólisis parcial, supongamos, ¿ya? Quiere decir que en las otras soluciones hiposmóticas, si es que tienen hematocrito, también me debería de generar hemólisis parcial. O sea, no sería posible de que acá en una solución más hiposmótica yo encuentre 55% de hemólisis y sin hemólisis parcial. O sea, no hay una congruencia con el resultado anterior, ¿no? Porque si el resultado anterior, que era menos hiposmótico, siendo hiposmótico, pero menos hiposmótico que el del 0.3, ya me había aparecido hemólisis parcial, obviamente acá también me debería de aparecer hemólisis parcial, ¿sí? Entonces debe haber em, ¿cómo se dice? O sea, debe los resultados deben de ir acorde, digamos, a lo que estamos viendo en cuanto al tema de las soluciones, tanto hiposmóticas como hiperosmóticas, ¿no? Como les estaba mencionando, si yo veo que acá 1.87 de cloruro de sodio me salió 30%, se supone que una solución más hiperosmótica debería de bajar el hematocrito, ¿no? Y así continuamente con las soluciones más hiperosmóticas deberían de ir bajando el hematocrito. Con las soluciones hipoosmóticas yo debería de encontrar solución o hematocrito, mejor dicho, alto. De ahí puedo encontrar un hematocrito alto, pero con hemólisis parcial. De ahí que baje el hematocrito con hemólisis parcial. De ahí una hemólisis total. Esos serían como que resultados más apropiados.
Ya. Miren, bueno, esto ya sabemos cómo hacer la medición del hematocrito. Por ejemplo, supongamos que ese es el hematocrito del control, ya que nos salió 45%. ¿Cuál de las soluciones de cloruro de sodio debería de salirnos igual al control? ¿La de 1,87, la de 0,87 o la de 0,6? ¿Cuál debería ser igual al control? Porque es una solución isosmótica, o sea, no hay cambio a nivel del volumen de la célula. La de 0,87. La de 0,87, correcto. Entonces, supongamos que esta muestra es la de 0,87, ¿ya? Entonces, yo hago mi medida con la regla y me sale 22,7, pero me debería de salir como acá, ¿no es cierto? 45%. Entonces, ¿cuánto yo necesito multiplicar este dato para que me salga 45%? ¿Por cuánto lo multiplicaría? 2. Por 2, Por 2. correcto. Entonces, por eso que nosotros lo multiplicábamos por 2, recuerdan que es una constante. Pero esta constante solo va a servir si nosotros hemos hecho una mezcla de proporción de sangre y de solución en 1 en 1. ¿Qué quiere decir esto? Si tú has puesto 1 ml de sangre más 1 ml de solución, la constante a multiplicar va a ser 2. Si tú has puesto 3 ml de sangre por 3 ml de solución, la constante a multiplicar va a ser 2. Si tú has puesto 1,98 de sangre, 1,98 de solución, la constante va a ser 2. Esa es proporción de 1 en 1. Pero si por ahí tú pusiste 0,8 de sangre y 1,2 de solución, entonces la constante no va a ser 2. No sé cuál será la constante. ¿Me entienden? Entonces, yo sé que con esas pipetas que nosotros utilizamos en el laboratorio, esas pipetas desechables, es un poquito difícil, ¿no es cierto? Ser tan precisos en colocar 1 ml de sangre, 1 ml de solución. ¿Ok? Entonces, por ahí nos podrían salir algunas alteraciones también en los resultados. Entonces, eso también es válido. Esto yo les explico para que ustedes lo puedan colocar en sus discusiones. ¿Ok? Entonces, explicar, ¿no?, acerca de las pipetas, que de repente no son tan exactas, entonces la constante ya no va a ser 2 y puede cambiar ligeramente los resultados esperados. A ver, miren, por ejemplo acá, tengo el mismo paciente, Toby Bulldog. Tengo 2 muestras distintas de sangre, o sea, del brazo derecho le saqué 4 ml de sangre, del brazo izquierdo le saqué 8 ml de sangre. ¿En dónde habrá mayor hematocrito? ¿En el A o en el B? ¿Qué creen? ¿En el B? En el B, ok. ¿Quién dice A? ¿O todos de acuerdo? ¿En el B? Profesora, no es que haya un mayor hematocrito, sino que puede haber diferencias por el brazo, ¿no? No es por la cantidad de sangre que le hayan sacado. Ya, o sea, ¿no habría diferencia o sí habría diferencia por el brazo? No entendí esa parte. No, creo que no habría diferencia. No habría diferencia, correcto. No hay diferencia porque es el mismo paciente, ¿no? O sea, no es posible de que, no sé, me sacan de acá 4 ml y me dan un hematocrito de 30% y me sacan de acá 8 ml y tengo 48%, ¿no? O sea, de un brazo tengo anemia y del otro brazo estoy normal, ¿no? No es posible eso, o sea, del mismo paciente, ¿sí? Inclusive, miren, por ejemplo, acá yo les puse del A y del B. Si ustedes hacen su cálculo, les va a salir lo mismo, ¿ya? Porque recuerden que el hematocrito es la masa eritrocitaria de una parte del total de la sangre. Si yo saco, por ejemplo, mayor cantidad de sangre, ¿sí? Entonces, obviamente estoy teniendo mayor masa eritrocitaria, pero también estoy teniendo mayor cantidad de plasma, ¿no? A diferencia, si yo saco menor cantidad de sangre, voy a tener esta masa eritrocitaria, pero voy a tener menor cantidad de plasma. ¿Sí? Entonces, al final es lo mismo. No importa si yo saco más sangre, menos sangre, es lo mismo. Sí, obviamente estamos hablando del mismo paciente, ¿no? Entonces,
¿para qué nos sirve el hematocrito? Para poder diferenciar o identificar a nuestros pacientes si tienen anemia o si tienen policitemia, que ya les había comentado. ¿Cuáles son las causas de anemia? Tenemos distintas causas de anemia. Puede ser una hemorragia, inflamación crónica. Las inflamaciones crónicas, ¿qué es lo que ocurre? Esto va a generar de que haya una disminución de los depósitos de fierro. Y el fierro es importante para la eritropoiesis, ¿ya? Neoplasias. En las neoplasias ocurre que puede haber hemorragias o también se asocia a inflamaciones crónicas. Malnutrición. Si yo tengo a un animal, no sé, un callejerito, entonces, o de repente por ahí que está de moda que los dueños sean veganos y también convierten a sus perros y gatos que sean veganos, ¿no? O que le den comida vegana porque la comida vegana no genera alergias. O sea, ahí estamos todos locos, ¿no? Estamos mal. Porque primero, los perros y los gatos son carnívoros, necesitan la carne que va a tener fierro, que tiene vitamina B12, que tiene vitamina B9. Entonces, si no le das esto a tu mascota y tampoco no le das vísceras, entonces va a tener deficiencia tanto de fierro, vitamina B12, vitamina B9. Y esos tres son principales para generar la eritropoiesis, ¿ya? Entonces, por ahí también le harían un mal, ¿no? A estos pacientes. De ahí, mala absorción, por ejemplo, que tengan un problema a nivel del tracto gastrointestinal, puede ser un problema a nivel pancreático o a nivel de intestino, ¿no? Que no hay una buena absorción también de los mismos nutrientes que les he mencionado, o también de proteínas, que es necesario para la síntesis de eritrocitos. De ahí, anemias hemolíticas, que pueden ser anemias hemolíticas por tóxicos, por ejemplo, la cebolla cruda genera hemólisis, así que no le des cebolla a tu perro, a tu gato. Pueden ser por causas inmunomediadas. Puede ser por infecciones, por ejemplo, una erliquiosis, que está asociado también al tema inmunomediado, le puede generar hemólisis. Luego tenemos anemias infecciosas por hipotiroidismo, porque la tiroxina, la hormona producida a nivel de la glándula tiroides, es necesaria para la eritropoiesis. Luego la policitemia, tenemos policitemias relativas, por ejemplo, una deshidratación, donde hay una pérdida de líquido, me puede llevar a una policitemia relativa, es decir, lo que estoy perdiendo es plasma, ¿no? Y si el plasma baja, pero se mantiene todavía la masa eritrocitaria así como se ve en la imagen, pero bajó el plasma por acá, entonces obviamente ahora la masa eritrocitaria está abarcando un poco más de espacio del total de la sangre, ¿no? Por estrés, por ejercicio. Estrés y ejercicio, lo que ocurre es de que va a haber liberación de adrenalina. Y la adrenalina genera esplenoconstricción, es decir, que el vaso se contrae. Y el vaso, recuerden que almacena eritrocitos, entonces va a empezar a liberar eritrocitos. De ahí, bueno, policitemias absolutas, que ya es más un tema patológico, una policitemia vera, que es un problema a nivel de la médula ósea, mal de altura. Bueno, mal de altura en realidad, claro, lo podemos ver como algo de enfermedad, pero también si nosotros vamos a la altura, podríamos generar mayor cantidad de glóbulos rojos para captar más oxígeno, ¿sí? Por la menor presión de oxígeno que hay ahí, por la menor presión atmosférica. Problemas cardiorrespiratorios, síndrome de Cushing, que es un hiperadrenocorticismo. Bien. Bien, entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos algunos capilares, a ver, para que ustedes me puedan ayudar. ¿Cuáles serían las posibles causas de estas alteraciones? Si es que hay alteraciones. Si no, a estos pacientes los mandamos a casa. Tenemos hematocrito referencial que va entre 38 y 61% en caso del perro. A ver, primero nos vamos a basar en este hematocrito. ¿Ya? Dice 45, siendo sus valores referenciales entre 38 y 61. 45%, ¿será un hematocrito normal? ¿Está normal o está anémico, policitémico? ¿Qué dicen?
Está dentro del rango. ¿Está normal? Está dentro ¿Está del en rango. Está dentro del rango, está normal. Ahora vamos a fijarnos en el plasma, ¿ya? El plasma, ¿cómo está? ¿Lo ven normal? ¿Lo ven con hemólisis? normal? Normal. Normal. Ok, entonces este Normal. paciente, chao, se va a su casa. Correcto. Vamos a ver acá. 55 de hematocrito. ¿Cómo creen que está ese hematocrito? Dentro de los valores, Igual, dentro del rango. dentro del rango. Dentro del rango. ¿Y el plasma, cómo lo ven? Ya se tiñó un poco. Ligeramente ahí como que ha cambiado de color, ¿no? De repente está empezando con una hemólisis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Supongamos, ¿no? Les pongo un caso clínico, que es un paciente que lo llevaron a baño y que en baño le encontraron garrapatas, ¿ya? Entonces, ustedes le dicen, vamos a sacarle un hemograma, ¿ya? En el hemograma, el laboratorio solo te va a indicar esto, o sea, el hematocrito, no te indica cómo está el plasma, solo te indica esto, tiene 55%. Tú ves el resultado del hemograma y dices, ya está normal. Entonces, el paciente, o sea, no está enfermo, ¿no? Y a la semana regresa ese paciente, pero ahora ya está presentando signos clínicos, está con vómitos, con diarreas, decaimiento. Entonces decides hacerle un nuevo hemograma y ahora sí presenta una anemia. Le haces un descarte ya de Ehrlichia y sale positivo. Entonces, a lo que voy es de que, claro, muchas veces el paciente todavía no está presentando los signos clínicos porque todavía no se está manifestando, digamos, por ejemplo, acá con una anemia, pero si de repente hiciéramos esto de los capilares, podríamos ver que el plasma sí ya se está tornando de otro tipo de coloración, entonces de repente está comenzando con una hemólisis, ¿no? Que más adelante ya lo va a manifestar. Eh, entonces, si hiciéramos esto, o sea, si hubiésemos hecho esto desde un principio, de repente hubiésemos recomendado al tutor en hacerle de frente ya un descarte para Ehrlichia, ¿no? Y probablemente nos iba a salir positivo y ya podíamos comenzar con un tratamiento más temprano antes de que el animal se ponga como que mal, mal, mal de verdad, ¿no? Entonces, siempre yo recomiendo que le hagan ahí su capilar, básicamente para ver también las características del plasma, que muchas veces el laboratorio no te va a indicar eso. Luego, a ver, por acá, 40 dice, de hematocrito. ¿Cómo está ese hematocrito? ¿Está normal? ¿Está anémico? ¿Está dentro del rango? Está dentro de los valores normales, pero ese plasma, ¿cómo está? De otro color, de un Está poco más amarillo. amarillo, o sea, fosforescente, ¿no? O sea, ese plasma está radioactivo. Un ratito voy a dejar de compartir. A ver, quiero que ustedes me digan qué, ¿a qué pigmento ustedes asociarían esa coloración que se ve amarilla? Ya, por ahí dicen hepatitis. Ya, pero ¿qué pigmento sería? O sea, en la hepatitis, ¿qué es lo que estaría aumentando? La bilirrubina. Correcto. Entonces, a ver, un ratito, Un ratito. Sí, sí.
Ya, entonces, a ver, para esto nosotros necesitamos saber toda la vía de el metabolismo de la bilirrubina, ¿ya? Entonces, miren, la bilirrubina es un pigmento y la hemoglobina también era un pigmento. La bilirrubina justamente proviene de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, esto hay que entenderlo muy bien. La hemoglobina se va a encontrar en los eritrocitos, como ustedes me habían dicho, pero estos eritrocitos van a tener un tiempo de vida, que va a depender de la especie, si tienen 120 días, 100 días, 90 días, ¿ya? Depende mucho de la especie para nosotros decir cuánto es su vida media, digamos, del eritrocito. Una vez de que llegan a ese tiempo de vida, entonces estos eritrocitos empiezan a tener distintos tipos de señalización que van a llamar a los macrófagos para que estos puedan fagocitar a los eritrocitos. Entonces, el macrófago va a fagocitar a los eritrocitos y como el eritrocito lo único que tiene es la hemoglobina, entonces esta hemoglobina va a salir, digamos, dentro del eritrocito. Y esta hemoglobina se va a separar en hemo y globina. Va a ser separado. Entonces, miren, por ejemplo acá, la globina va a ser utilizada para sintetizar aminoácidos y el grupo hemo, a través de la hemooxidasa, se va a generar biliverdina. Esta biliverdina, a partir de una biliverdina reductasa, me va a dar bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Esta es la que va a salir a circulación. Sale a circulación y se une con la albúmina. La albúmina va a transportar a esta bilirrubina. ¿Hacia dónde? A nivel hepático. ¿Ya? Entonces, a nivel hepático, esta bilirrubina no conjugada, a través de el glucuroniltransferasa, que es una enzima a nivel de los hepatocitos, va a generar que esta bilirrubina no conjugada llegue a ser conjugada, o sea, que pase de indirecta a directa. Bilirrubina indirecta a bilirrubina directa, ¿ya? Luego esta bilirrubina va a ser secretada, ¿no? A través del conducto hepático, va a llegar a nivel intestinal y a nivel intestinal se va a producir el urobilinógeno. Este urobilinógeno luego se va a convertir en estercobilina y le va a dar la coloración a las heces. Y este urobilinógeno luego también va a ir a nivel renal y va a dar la urobilina, que le va a dar la coloración a la orina. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la coloración, digamos, de distintos productos de nuestro cuerpo van a provenir desde la hemoglobina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre para nosotros ver de que haya un paciente ictérico? Es decir, cuando nosotros vamos a observar el plasma de esa coloración amarillenta, nosotros vamos a decir es un plasma ictérico. O si vemos las mucosas, por ejemplo, orales, conjuntivales, mucosa prepucial, mucosa peniana, mucosa vulvar, si se ven amarillas, vendrían a ser mucosas ictéricas. Entonces, tenemos dos causas principales de esta ictericia. O puede ser de que haya una hemólisis masiva de los glóbulos rojos, ¿ya? Superhemólisis. Por ejemplo, la vez pasada estaba viendo un caso clínico en donde había habido una hemólisis por una intoxicación por diclofenaco y por paracetamol, ¿ya? En un paciente canino. Entonces había generado una hemólisis masiva y no tienen idea cómo estaba el pene, estaba totalmente amarillo, ¿ya? Nunca había visto como que una mucosa tan amarilla, estaba súper amarillo. ¿Y qué es lo que había pasado? Que el dueño, como vio que su perro tenía dolor, no tuvo la mejor idea de darle diclofenaco y paracetamol en una dosis humana, ¿no? Entonces, a los animales no se le debe dar diclofenaco. Paracetamol sí se le podría dar a un perro, pero en dosis más y varios días, ya, o sea, como que unos 5 días, 7 días, y en esos 5 días o 7 días se le generó todo el tema de la hemólisis. Entonces, obviamente va a haber mayor producción de bilirrubina indirecta o no conjugada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el hígado? El hígado, estando sano,
puede captar la bilirrubina indirecta, digamos, en la cantidad normal. Pero obviamente el hígado también tiene un umbral, ¿no es cierto? En donde va a captar esta bilirrubina indirecta hasta cierto punto, ¿no? Entonces, la otra bilirrubina que proviene de tanta hemólisis no va a ser captada y esto va a aumentar en la sangre y le va a dar justamente esa coloración amarillenta en los tejidos y en el plasma, ¿ok? Como también podemos tener una lesión a nivel hepática, por ahí me dijeron una hepatitis, ¿no es cierto? O sea, una inflamación del hígado. Entonces, al estar inflamado, lo que puede generar es de que no capte esta bilirrubina indirecta, o que probablemente la capte, pero no la conjugue, ¿no? O que la capte, la conjugue, pero no la secrete. También puede ser eso, ¿no? Entonces, a nivel hepático tenemos esas tres alteraciones, o que no capte la bilirrubina indirecta, o que no conjugue a la bilirrubina indirecta, o que no secrete la bilirrubina directa, ¿sí? Cualquiera de esas alteraciones a nivel tanto de eritrocitos como a nivel hepático me puede conllevar a un aumento de la bilirrubina. Para compartir la diapositiva. Ya está. Entonces, en un animal que tiene una hemólisis masiva, obviamente nosotros vamos a ver de que su hematocrito va a estar disminuido, ¿ya? Por ejemplo, acá, el hematocrito está normal, está dentro de los valores normales. Y acá tengo una ictericia baleada del plasma. Entonces, yo no voy a sospechar en primera instancia de una hemólisis, porque el hematocrito está normal. Más sospecharía de una enfermedad hepática. Si acá estuviese con una anemia, ponte 20 de hematocrito, entonces ahí sí podría más sospechar de una hemólisis, ¿ya? De igual manera, si yo tuviese una hemólisis, como les digo, tiende a aumentar más la bilirrubina indirecta, la no conjugada. Mientras que cuando tengo una enfermedad hepática, aumentan ambas bilirrubinas, tanto la indirecta como la directa. Bien, luego tenemos por acá, hematocrito 22. ¿Cómo está ese hematocrito? Está abajo. Está por debajo de los rangos. Está bajo, por lo tanto, ¿qué es lo que tendría ese paciente? Anemia, policitemia. Anemia. Tiene una anemia, correcto. ¿Y el plasma cómo está? Está bien. El plasma está bien. Está en Entonces yo color podría normal. sospechar de una anemia hemolítica. No. No, porque el plasma está bien. Entonces, ¿qué tal si yo les digo que es un paciente rescatadito, callejero, que se le nota los huesos, que tiene una condición corporal de 2/5, siendo la normal 3? ¿Qué es lo que podrían decirme ustedes? ¿Cuál sería la posible causa de esa anemia? Desnutrición o malnutrición. Una desnutrición, una malnutrición, ¿no es cierto? Donde hay una deficiencia de fierro, una deficiencia de vitamina B12, vitamina B9, que contribuyen al tema de la eritropoiesis. Muy bien. Luego, por acá, 28 dice. ¿Cómo está el Igual por hematocrito? debajo de los rangos y el plasma está de otro color. Y Está el como que plasma un está de poco otro muy... color. O sea, si hay una hemólisis, una anemia hemolítica, ¿no es cierto? Entonces, si por ahí yo les digo, ya, este paciente tiene urea y creatinina elevadas, por lo tanto sospecho de una insuficiencia renal crónica. ¿Cómo este paciente con insuficiencia renal crónica me podría estar generando una anemia hemolítica? ¿Cómo responderían ustedes? ¿Qué me dirían?
¿Qué hacía la urea? ¿Qué nos salió en los resultados? La urea, como estaba en mayor concentración fuera, entraba al eritrocito y con ello jalaba el agua, pues, ¿no? Porque el agua siempre va siguiendo el soluto, entonces se lisaba, pues, porque aumentaba el Correcto. volumen. Correcto. Entonces, lo que va a ocurrir en estos pacientes es que al tener mayor cantidad de urea, la urea va a ingresar, va a jalar agua y va a empezar a lisar los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, como les había dicho, esta es una de las tantas causas de anemia en los pacientes con enfermedad renal, porque otro también puede ser la deficiencia de eritropoyetina, puede ser también que el animal no coma, ¿no? Una desnutrición del animal. Muy bien. Y por último, a ver, acá. ¿Qué es eso? ¿Tiene Está anemia? debajo de los rangos y sí tiene una anemia. ¿Tiene una anemia? ¿Es hemolítica? No, No es hemolítica. ¿Cómo saben eso? ¿Cómo saben que no es hemolítica? Por la porque coloración del con plasma. Está Por la transparente. coloración del plasma, que está normal, está transparente. ¿Qué tal si yo les digo que es un paciente que ha sido atropellado? ¿Cuál sería la causa de eso? Hemorragia. Una hemorragia, por ejemplo. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Si se dan cuenta, va a depender mucho del caso clínico, cómo ustedes lo puedan asociar a estos resultados, ¿ya? Miren, por ejemplo, acá yo tengo un paciente ictérico. Esto acá, bueno, no se ve muy bien, pero, o sea, yo le saqué a un paciente que estaba ictérico, era un felino que estaba ictérico, y me salió que el plasma también estaba ictérico. Y por ejemplo, acá, si vemos una mucosa así totalmente pálida, de repente puede ser que tenga una hemólisis total. Bien, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de hemogramas, ¿ya? Ya. Por ejemplo, a ver, siempre yo tengo que fijarme primero en el hematocrito para identificar si mi paciente tiene anemia o policitemia o está normal. Entonces, vamos acá. Hematocrito, dice 18%. Valores referenciales entre 34 y 51. ¿Qué es lo que pasa con ese paciente? ¿Tiene anemia? ¿Está normal? Sí, tiene anemia. Tiene Anemia. anemia. Ok. Después de eso, yo me voy a fijar en la cantidad de glóbulos rojos. ¿Ya? Acá dice 3 millones y sus valores normales entre 7 a 10 millones. O sea, hay una menor cantidad de glóbulos rojos. ¿Sí? Menor cantidad de glóbulos rojos. Luego me voy a fijar en el BCM. El BCM es el volumen corpuscular medio, o sea, qué tan grande está ese eritrocito. En este caso, el volumen corpuscular medio está dentro de los valores normales. ¿Ok? Por ejemplo, el BCM también me ayuda para poder identificar si yo tengo una anemia regenerativa o anemia arregenerativa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el volumen corpuscular medio está aumentado, quiere decir que yo tengo eritrocitos de mayor tamaño, de mayor volumen. ¿Y en dónde voy a encontrar esos eritrocitos de mayor volumen? Voy a encontrarlos cuando son eritrocitos precursores, o sea, glóbulos rojos precursores a los eritrocitos maduros que normalmente encontramos en nuestra sangre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la médula ósea empieza a liberar a estos eritrocitos inmaduros, los precursores, a la sangre para tratar de compensar a esa anemia. Y es ahí donde yo voy a ver que el BCM puede aumentar, ¿no? O sea, porque son glóbulos rojos de mayor tamaño. Entonces, a eso se le conoce como una anemia regenerativa, ¿ya? Y cuando el volumen corpuscular medio está normal, o está bajo frente a una anemia, entonces le decimos que es una anemia arregenerativa. Entonces, cuando tenemos glóbulos rojos de mayor tamaño, o sea, porque el BCM está más elevado, vendría a ser una macrocitosis. Cuando el volumen corpuscular en este caso está normal, es normocitosis. Y cuando el volumen corpuscular está reducido, se llama microcitosis. ¿Ya? Esas son las definiciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, este paciente, si yo veo que el hematocrito está bajo porque tiene menor cantidad de glóbulos rojos, veo que no tiene una anemia regenerativa, y si yo les digo de que es de este paciente
¿Qué podrían sospechar? ¿Sospecharían de qué? Sabiendo que está ictérico. ¿En qué dos cositas podrían sospechar? ¿Cuáles serían las causas de ictericia en nuestros pacientes? ¿Cuáles eran? Hace un ratito les he mencionado. Mayor cantidad de bilirrubina. Ya, pero ¿cuáles eran las causas, las patologías que aumentaban esa bilirrubina? Un problema hepático o un problema a nivel de los glóbulos rojos, una lisis, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en este paciente que tiene una anemia, tiene disminución de eritrocitos, ¿cuál entre los dos, entre enfermedad hepática o lisis de eritrocitos, cuál serían como que su diagnóstico principal? El número 1. ¿En qué sospecharía ¿Hepático? primero? No, más sospecharía yo de una lisis de los eritrocitos, porque yo estoy viendo que acá tiene una anemia. ¿Sí? Más sospecharía primero de una lisis y luego sospecharía de un problema hepático. Obviamente, para asegurarnos de eso, tenemos que hacer una medición de bilirrubinas, ver cómo está funcionando el hígado, por ahí si las enzimas hepáticas también están elevadas, cosas así, ¿ya? Bien, luego por acá, a ver, tenemos hematocrito, miren hematocrito, 9%. Ay. Ya, 9%. ¿Cómo está ese paciente? ¿Está anémico, policitémico? Anémico. Anémico, correcto. Entonces vamos a ver la cantidad de glóbulos rojos. Acá dice 1.35, o sea, hay una disminución de los glóbulos rojos. Y el BCM, ¿cómo está ese BCM? Está pasando sobre los rangos. Está elevado. Quiere decir de que yo estoy encontrando células o glóbulos rojos de mayor tamaño, ¿sí? Entonces sería una anemia regenerativa o regenerativa, de mayor tamaño. Regenerativo. Regenerativa. Regenerativa. Entonces yo sospecharía de una anemia regenerativa. ¿Podrá ser una anemia hemolítica? La causa será una anemia hemolítica. Sí, no, ¿por qué? Puede ser porque está aumentando en demasía el tamaño de los eritrocitos, ¿no? Ya. Pero ¿cómo ustedes podrían estar seguros de que sea una anemia hemolítica o no? ¿Qué es lo que tendrían que ver? La prueba El del color papel. del plasma. El color del plasma, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, en el primer caso, yo les mencioné que este era el paciente, ¿sí? O sea, con este plasma que estaba ictérico. Entonces ahí ya sospecho de una hemólisis. Pero en este caso, si yo no les presento el plasma, entonces no podemos sospechar de eso, ¿sí? Entonces, si yo les agrego más información, tipo que este perro tiene un tumor a nivel del vaso y está presentando líquido libre a nivel del abdomen, entonces yo puedo sospechar, posiblemente es una hemorragia, ¿no? Que está presentando eso. Chicos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? A ver, vamos a ver este resultado, ¿ya? Solo este, porque de ahí tengo que pasar a otra diapositiva que es un poquito más corta y ahí ya terminamos y evaluamos el segundo resultado de la segunda práctica. A ver, entonces tenemos cloruro de sodio a 0.87%, ¿ya? Y tenemos el control. Se supone que ambos resultados deberían de ser iguales. Entonces, para la mesa 1,
Este es en caso de la sección D1, por si acaso. Para la mesa 1 le salió 29% y la solución al 0,87 le salió 40%, o sea, hay bastante diferencia. No debería de haber tanta diferencia. Y en la mesa 2, 33 y en la 0,87, 43. También hay bastante diferencia. Entonces, ¿qué es lo que ha podido suceder? De repente se equivocaron al utilizar la solución. De repente también puede ser que nos dieron un preparado que no era el 0,87. Si se dan cuenta, la mesa 1, mesa 2 para el control se parecen, ¿no? Ambos resultados se parecen. Y las de 0,87 también se parecen. Pero no hay similitud entre estos dos resultados, tanto para la mesa 1 como para la mesa 2. ¿Ya? Entonces, pueden colocar eso, ¿no? Que de repente se han equivocado realizar, producir este tipo de solución. No estaba de repente al 0,87. De repente estaba más hiposmótica. De repente puede ser que se utilizó, no sé, para el control utilizaron un frasco de sangre y para el de 0,87 utilizaron otro frasco de sangre que de repente era de otro animal. También podrían decir eso. Otra cosa también que veo acá es que, por ejemplo, la de 0,87 se ve que tiene hemólisis parcial, lo cual no sería correcto, ¿no? Entonces, posiblemente puede ser que era una solución hiposmótica, no lo sé. Luego tenemos la de 1,87. En la de 1,87 debería de bajar o subir el hematocrito. Subir. Debería de bajar el hematocrito, ¿es cierto? Porque es una solución hiperosmótica. Entonces, si lo comparamos al control, no ha salido bien. Y lo mismo acá, ¿no? No ha salido bien. ¿Ya? Si yo lo comparo al control, entonces, bueno, por ahí sí ha bajado solo 2 puntos, ¿no? Más o menos. Pero el de la mesa 2 no ha salido correcto. En caso del cloruro de sodio al 0,6%, yo les había mostrado distintos resultados o posibles resultados para soluciones hiposmóticas, donde debería de haber o aumento del hematocrito, o aumenta el hematocrito más hemólisis parcial, o disminuye el hematocrito más hemólisis parcial, o una hemólisis total. En caso de la solución al 0,6%, como no es tan hiposmótica, dentro de los resultados posibles debería de ser o aumenta el hematocrito, o hay aumento de hematocrito más hemólisis parcial. Esos deberían de ser en realidad los resultados asociados a ese tipo de solución. En este caso, en la mesa 1 ha bajado el hematocrito más hemólisis parcial. No es muy, digamos, este resultado no es muy apropiado para ese tipo de soluciones, ¿ya? Y por acá sí ha aumentado el hematocrito, o sea, este sí estaría más correcto. Entonces, ¿qué es lo que ha podido pasar acá? De repente se equivocaron de solución, de repente no han medido bien, de repente al momento de homogenizar la muestra han homogenizado muy fuerte. Pueden colocar eso. Pero deberían de colocar en sus discusiones qué es lo que deberían de esperar, ¿no? Con los resultados. Luego con la URA al 5% es hemólisis total, ya sabemos por qué. Y con el alcohol también debería de salir hemólisis parcial. Total, no debería de salir hematocrito o con hemólisis parcial, porque el alcohol lo que hace es destruir los fosfolípidos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces no se homogeniza bien la muestra y cuando sacan, digamos, hematocrito, es como si fuese el control, solo que al multiplicarlo por 2, digamos, le sale un hematocrito bastante alto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a este 29 yo lo multiplicara por 2, entonces, más o menos me saldría como 58% por ahí, ¿no? Que prácticamente es muy parecido al resultado del alcohol, ¿ya? Eh, a ver, vamos a ver si hay uno más bonito.
Acá le salió 72, no sé cómo. A ver. Ya, miren, por ejemplo, acá el control dice 33% más hemólisis parcial. O sea, esto de que hay hemólisis parcial en el control no es correcto, al menos de que precisamente el animal sí esté enfermo, ¿no? Y se esté generando una hemólisis. Entonces, ahí también tendrían que describir a qué se debería esa hemólisis parcial en un animal donde la sangre no ha sido mezclada con otra cosa. De ahí, claro, eso debe ser 87%. Bueno, acá sí hay bastante diferencia con el control, pero lo que se mantiene es la hemólisis parcial, ¿no? Con respecto al control. Luego, la solución al 1,87, que debería de ser por debajo del control, no se está aplicando esto, pero sí está por debajo de la solución de 0,87, ¿no? Ahí sí. Y luego tenemos la de 0,6, donde deberíamos de tener un hematocrito mayor o menor, un poquito menor. Entonces, si lo comparamos al control, sí es mayor. Si lo comparamos al de 0,87, no es mayor, ¿sí? Pero se sigue manteniendo este hemólisis parcial, ¿ya? Bien, chicos, entonces, hasta ahí acabamos con la primera diapositiva. Vamos a pasar a la segunda diapositiva rápidamente. Es un poquito más corto.